Bueno, los invito a abrir la palabra, ¿cierto?, de nuestro Señor en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Hoy vamos a ver del verso 22 al 30. De Lucas capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. La puerta estrecha. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Amén. He ahí la palabra del Señor. Bueno, ya hemos entrado en una parte, ¿cierto?, donde nuestro Señor Jesucristo está ministrando en Perea, ¿ya? Bueno, ya hemos visto que nuestro Señor ha estado primeramente haciendo varias giras, ¿cierto?, ahí de evangelizaciones por Galilea. También hemos visto que había predicado en Decápolis, que también había ido, ¿cierto?, incluso hasta la zona de Cesarea de Filipo, ya más al norte de Israel. Y después vemos que él incluso manda a los 70, los comisiona, y ellos, ¿cierto?, se dice que incluso llegaron a evangelizar parte, ¿cierto?, de zonas de Judea y alrededores. Entonces podríamos decir, en simples palabras, que hasta este punto, donde nos encontramos acá en Lucas 13, ¿cierto?, del verso 22 en adelante, el Señor ya había cubierto gran parte del territorio judío, ¿ya? Ya había cubierto gran parte del territorio judío. Y ahora, como una parte intermedia antes del desenlace final, lo encontramos acá evangelizando en Perea. ¿Dónde está? Al otro lado del Jordán, ¿ya? Bueno, y pasó ahí un buen tiempo, algunos meses, ¿ya? Ahora, Lucas, ¿cierto?, como leíamos ahí, nos cuenta de que Jesús pasaba, ¿cierto?, por ciudades y aldeas y él estaba enseñando, mientras estaban caminando, ¿a dónde? A Jerusalén. Pero siempre hemos dicho, como estamos estudiando los evangelios sinópticos, ¿ya?, hay cosas que Lucas tiene, que Marcos no, y así también, incluso dentro de los que no están catalogados como los sinópticos, como Juan, también nos complementa detalles que los sinópticos no tienen, como en este caso, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, en Lucas, vemos a un Jesús que ya está en Perea, pero Juan nos dice cómo llegó ahí, ¿ya? En Juan 10, del verso 39 al 42, se nos va narrando que Jesús, antes de ir a Perea, ¿ya?, había estado en Jerusalén y que había una fiesta de la dedicación, ¿ya? Entonces ahí él empieza a enseñar y tiene un enfrentamiento con los líderes religiosos, ¿ya? Y Jesús, ¿cierto?, ahí en esta enseñanza, en este enfrentamiento con ellos le empiezan a preguntar, le empiezan a decir, dinos ya si tú eres. Y él les dice, pero si ya les he dicho, y ustedes no quieren creer, las obras que yo hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado. El Padre y yo uno somos. Y ahí quedó la embarrada, porque lo querían apedrear, ¿ya? Y vemos que después continúa este enfrentamiento y ya se hizo más fuerte y ya lo querían apedrear, ¿no? Y ahí Jesús se le escapa de las manos y viene acá a Perea, ¿ya? Eso está en Juan 10, del verso 39 al 42, que nos complementa lo que estamos viendo acá, ¿ya?
Dice aquí Pablo Job, con respecto a este detalle que nos da Juan, ¿cierto? En el capítulo 10, dice, estos versículos nos enseñan 3 aspectos referentes a su ministerio en Perea. Uno dice, grandes multitudes vinieron a él para escucharle, aunque él estaba al otro lado del Jordán. Venían igual las multitudes, ¿ya? Y Jesús obró milagros que obviamente daban testimonio de que él venía de parte de Dios y que en él se cumplían, ¿cierto?, las cosas que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento. Y también nos dice, en tercer lugar, que muchos de los oyentes se hicieron creyentes, ¿ya? Muchos de los que estaban ahí, que oían, e incluso dentro de la misma porción de Juan, del verso 39, ¿ya? En adelante, se nos habla de que habían algunos que decían, Juan no obró milagros, no hizo señales, pero todo lo que dijo con respecto a Jesús era cierto, ¿ya? Entonces como que ellos tenían ahí lo que Juan el Bautista, el testimonio que Juan había dado acerca de Jesús, y varios creyeron, ¿ya? Ahora, mayoritariamente esta sección, ya que vamos a empezar a ver, porque ahora entramos a una nueva sección, como les decía, una parte intermedia antes de llegar al final, ya porque vamos camino a Jerusalén, nos vamos acercando a la cruz, ¿ya? Pero en esta sección, gran parte de las enseñanzas que vamos a ver en adelante se encuentran mayormente acá en Lucas y en Mateo, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Ahora, cuando estábamos leyendo, había una pregunta que surge, ¿ya? Pero donde la veíamos acá en el versículo 22, donde, bueno, Lucas nos decía que Jesús iba enseñando a medida que se iba acercando a Jerusalén. Ahora estamos en Perea, ¿cierto? Pero por todos los lugares donde el Señor pasaba, ya sea pueblo, ya sea aldea, lo que sea, el Señor enseñaba, el Señor ministraba, ¿ya? Aunque iba allá a Jerusalén. Y especialmente hemos visto que la mayoría de su enseñanza está enfocada en sus discípulos, que lo estaban acompañando, obviamente. Y claramente, como lo hemos estado viendo también, tenían que ser instruidos. El Señor los quería instruir. ¿Por qué? Porque ya, como les decía, estamos en una etapa intermedia antes del final, antes de que culmine, ¿cierto?, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él los tenía que preparar, porque ya se estaba acercando el tiempo de ir a la cruz, ya se estaba acercando el tiempo de la resurrección y después la ascensión, ¿ya? Y después va a venir la promesa del Espíritu Santo, que los iba a capacitar, ¿ya? Les iba a dar todo lo que era necesario, les iba a recordar todo lo que Jesús había dicho, ya lo que había hecho. ¿Para qué? Para que ellos pudieran continuar esta tarea que el Señor había comenzado, ¿ya? Siempre, obviamente, aquí ayudados, guiados por Dios. Y ahí les da la promesa al Espíritu Santo, bueno, y después vemos que se cumple. Lo vemos ahí en el libro de los Hechos, ¿ya? Ahora, este detalle de que él sabía, cuando iban caminando a Jerusalén, porque dice acá que él iba enseñando a medida que pasaba, pero se iba acercando a Jerusalén. O sea, como decíamos hace un tiempo, mientras él más se acercaba a Jerusalén, era como ver a la cruz más de cerca, acercándose cada vez, como que la sombra de la cruz ya estaba llegando, ¿cierto? Y eso obviamente significaba, ¿qué cosa? Su muerte. Significaba sufrimiento. Entonces, este no es un detalle menor que diga ahí que él iba a Jerusalén, no es un detalle menor, porque él sabía a lo que iba cuando se direccionaba a Jerusalén. Él sabía lo que iba, él sabía que iba a ir a la cruz, él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía que lo iban a culpar falsamente, que le iban a hacer un juicio falso, que iba a tener que pasar tantas cosas, ¿cierto? Él lo sabía. Pero vemos acá que él no detuvo su misión, a pesar de que él sabía, ¿ya? Y bueno, no vivió reaccionando a las circunstancias, nunca vivió como enfocándose en lo que él iba a vivir, porque lo hemos visto que aunque él iba a la cruz, cualquiera de nosotros cuando vivimos cosas nos encerramos en las situaciones, nos enfocamos en nosotros mismos, pero vemos acá que Jesús estaba preocupado de los demás y él estaba ministrando, él estaba enseñando, él estaba tratando de que los corazones, ¿cierto?, se rindieran a Dios, se volvieran a Dios, ¿ya? Entonces siempre estuvo obedeciendo el propósito del Padre, aún cuando eso significaba que mientras más se acercaba a Jerusalén, ya la sombra de la cruz lo estaba alcanzando. Ya prácticamente falta poco para que lo empiecen a envolver.
¿ya? Ahora, volviendo al texto, en algún momento, ¿cierto? En este camino del Señor, vemos que aparece un personaje que le hace una pregunta. Y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta. Buena pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Ya? Y esa pregunta, ¿ya? Refleja una inquietud común para el pueblo, ¿ya? Porque la gente deseaba saber quién se salvaría. De hecho, aquí hay un comentarista que dice, la pregunta parece reflejar un debate que ya existía entre los judíos. ¿Ya? Era un debate, o sea, esa pregunta refleja todo eso. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús existían distintas ideas con respecto a quiénes se salvarían. Existían distintas ideas. Por ejemplo, algunos creían que por ser parte del pueblo de Dios, o sea, por ser parte del pueblo de Israel, por ser descendientes directos de Abraham, ¿cierto? A quien Dios le había hecho la promesa, ellos pensaban que automáticamente se salvarían. Tan solo por ser parte del pueblo escogido, tan solo por ser descendientes de Abraham, ya estaban asegurados, por así decirlo. Con excepción de algunos pecadores que eran graves o que ellos podrían quedar fuera. Pero en sí ellos creían, ya gran parte del pueblo creía, que tan solo por ser parte del pueblo escogido, descendiente de Abraham, ya estaban dentro. ¿Ya? Pero también habían otros que enfatizaban que la salvación no depende de ser judío, no depende de ser un descendiente directo, ¿cierto?, de sanguíneo de Abraham, ¿ya? Sino que la salvación depende de una respuesta personal a Dios, ¿ya? Y en ese sentido, no todo Israel sería salvo, sino que solamente un remanente, el remanente fiel, el remanente sincero que era buscador de Dios, ¿ya? Y con respecto a esto, podemos encontrar en el Antiguo Testamento que en varias situaciones en las que estuvieron pasando personajes, no todos eran salvados. Por ejemplo, cuando vamos al diluvio, en Génesis 7, en el diluvio, ¿cierto? Vemos ahí que, bueno, se acrecentó la maldad, estaba perversión en su esplendor, pero vemos que Dios ahí llama a Noé, ¿cierto? Llama a Noé y lo llama, ¿cierto?, para una misión, para que construyera el arca. Y todo ese tiempo, ¿cierto?, que no fue poco, ese tiempo de la construcción del arca, Dios le estuvo dando la oportunidad al pueblo para que se arrepintiera. Y ellos, pero prefirieron burlarse, no creyeron. ¿Cómo va a llover aquí? Si mira el sol, mira el desierto, aquí. Se burlaban, ¿ya? Pero Noé continuaba, ¿cierto?, creyéndole a Dios, continuaba trabajando en el arca, continuaba, de hecho, en Primera de Pedro 3:20 se nos habla de que se le llamaba pregonero de justicia, ¿ya? Porque era un vocero ahí llamando al arrepentimiento, hablándole a la gente. Ahí en su obediencia y también de boca, ¿cierto? De labios, en todo. Pero vemos que la gente no hubo caso, se seguían burlando, no creyeron, ¿cierto? Siguieron en sus perversiones y vemos que ahí, en ese juicio de Dios, porque fue un juicio de Dios, les dio, tuvieron tiempo de misericordia, pero no quisieron. Y llegó el día. Llegó el día, Dios dijo, ya no es, ya está. Vemos ahí que hasta los animalitos entraron, ellos obedecieron, se cerraron las puertas y ya no pudo salvarse nada más. Nadie más. Solamente 8 personas se salvaron. 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas, ¿cierto?, de los hijos, o sea, las 3 nueras de Noé. 8 personas se salvaron. Nadie más. Ya se cerró la puerta y ya no había más, no pudieron entrar. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo y no quisieron. Otro ejemplo lo vemos, ¿cierto?, en la destrucción de Sodoma. ¿Ya? En Génesis 19 vemos que Dios también dio tiempo. También la maldad de ese lugar se acrecentó. Vemos incluso hay un Abraham que está intercediendo, Señor,
si hubieran 50 justos, porque ahí estaba Lot, ¿cierto? Si hubieran 50 justos, no destruyas la ciudad. Y él, no, si hay 50, no la destruiré. Pero después vemos que continúa, ay Señor, pero si es que hay 40, a lo mejor ya no hay 50, pero si hay 40, no la destruye. No, si hay 40, no la voy a destruir. Ah, pero si a lo mejor hay 30. Y así empieza a bajar el número, ¿cierto? Intercediendo por el lugar. Y Dios le dice, no, si es que hubiera tan, no la voy a destruir. ¿Cierto? Le dio tiempo, pero vemos que el lugar, ¿cierto? Siguió en las perversiones, siguió en toda maldad, ¿cierto? Y cayó juicio divino, ¿ya? Y vemos que los únicos que salieron de ahí, fue Lot, su esposa, ¿cierto? Y sus hijas. Que la esposa haya mirado después atrás, fue advertida. Que dice la escritura que quedó como estatuas de sal, ¿ya? Pero salió del lugar. No estaba dentro del juicio divino a la zona, ¿ya? Pero ella miró hacia atrás, ya había sido advertida, y también ahí, bueno, quedó ahí, ¿ya? Pero vemos ahí que fueron pocos también, de todos los lugares, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, en los profetas, en Isaías, en Jeremías, que también se nos está hablando de que aquellos que son verdaderos creyentes, aquellos que son realmente buscadores sinceros de Dios, no es la mayoría, no son todos. Lo mismo que hemos visto con Jesús, que Jesús ande rodeado de una multitud. Eso no quiere decir que todos creen, no es señal de éxito la cantidad, como siempre hemos remarcado, sino que hay solamente un remanente. Son pocos los que realmente buscan a Dios, sinceramente, ¿ya? Por ejemplo, acá en Isaías 10, del verso 20 al 22, podemos verlo. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente, mire, habla de un remanente, lo vemos ahí en Isaías, el profeta, mira, el remanente volverá, nos dice todos, dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, como si fuera como la arena del mar, innumerable. El remanente de él volverá. No eran todos, solamente aquellos que eran buscadores sinceros. Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Un remanente volverá, el Señor la recogerá. Él las traerá, dice, a donde la eché. Isaías 55, ya, versículo 1. Y aquí podemos ver en esta parte de Isaías que la salvación siempre fue individual, ¿ya? Nunca fue nacional, nunca fue a todos, sino que personal. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, ahí se abre la puerta, se invita a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Ya? Bueno, ahí vemos que Dios está haciendo esta invitación a aquellos que se reconocen a sí mismos como sedientos de Dios, ¿ya? Y que no tienen nada con qué presentarse delante de él, no tienen nada con qué ofrecerle, ¿ya? Sino que dice ahí, venid, comprad, comed, sin dinero, vengan. Es gratuito, es gratuita esta salvación. Y ahí vemos que ejemplificado con vino y leche, vemos lo rico de esta salvación, ya que Dios ofrece, que es sin precio, que no se puede comprar, que no hay nada que la pueda realmente comprar. ¿Ya? Entonces, vemos ahí, hermano, que la historia del Antiguo Testamento nos revela que la salvación, ¿cierto?, no se había generalizado, ¿ya? Pero sí había un grupo que creía que sí era generalizado, que por ser descendientes de Abraham ya estaban listos, automáticamente estaban dentro del reino. Pero incluso vemos a Juan el Bautista que cuando lo exhortaba,
Les decía, no me vengan a decir a mí que por ser descendientes de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de estas piedras. Entonces estaba bien enraizado todo eso. Estaban estos dos tipos de ideas con respecto a la salvación. Claro, que había una creencia muy, muy arraigada al pueblo de Israel, y por eso estaba esa discusión que decías, que estaban los que, ¿verdad?, decían que no llegaron a un consenso. No ¿Quiénes eran los que iban a quedar? ¿Quiénes eran los que iban a ser salvos? Por eso esta pregunta aparece ahí. Porque claro, ellos querían saber y la respuesta de Jesús es espectacular, porque ellos le preguntan como diciéndole, ¿quiénes son? O dime un número de quiénes, dame un número exacto de quiénes son o cuántos son los que se van a salvar. Pero no responde con números, sino que lo responde con algo que no se esperaban ellos. Claro, no sé. Como siempre, Jesús no claro, había acostumbrado. Cambia los enfoques. Claro, que es como un llamado personal. Así es. Que es lo que tú acabas de resumir, ¿verdad? Viendo los pasajes que vimos anteriormente. Es un llamado personal. Entonces Cristo hace esa respuesta, se la entrega a ellos con este llamado personal, ¿ya? Que no se preocupen, ¿verdad?, de quiénes, por ejemplo, van a ser, sino que se preocupen que ustedes sean salvos. O sea, que tú, que el que está haciendo la pregunta o el que está aquí, mira, escuchando, se preocupe de su salvación. De su salvación. O sea, ha sido siempre así. El problema es que, como en los estudios siempre hemos estado hablando, que cuando el hombre mete su sabiduría en la escritura, ¿verdad?, empiezan a salir estas ideologías, se podría decir, estas ideas de hombre, ¿verdad?, haciendo este tipo de confusión dentro de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es clara, y tú lo acabas de leer, ¿verdad?, haciendo Dios en el Antiguo Testamento una invitación al hombre que es gratis, ¿verdad?, a comer y a beber, ¿me entiendes? Que están abiertas las puertas para aquellos, para que en este caso, para los sedientos, claro, en este caso al pueblo escogido que era el pueblo de Dios, ¿verdad?, que era Israel. ¿Me entiendes? Entonces siempre fue así. Entonces ellos, como Cristo siempre ha tenido que estar enseñándole, y no solamente a sus discípulos, sino que también enseñándole a los líderes religiosos de alguna u otra forma, ¿verdad?, con diferentes formas que muchas veces son bien radicales las respuestas que le da Cristo a los líderes religiosos, porque se necesitaba que fuera así, porque él veía los corazones de ellos. O sea, no eran personas que venían con un interés o con una real necesidad de conocer la verdad. Ejemplo, con Nicodemo, cuando le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. Claro, entonces, o sea, pero por lo menos ahí Nicodemo fue, claro. Pero claro, otro, no había en ellos sinceridad, sino que había hipocresía. Claro. Entonces, ¿cómo Cristo toma el control de esto, verdad? Pensando a lo mejor que a ellos le iban a dar una respuesta con números, y le dio una respuesta con un llamado personal, ¿verdad?, donde debían cada uno preocuparse por su salvación. Pero ya, es como que esto ya lo habíamos oído antes. Por ejemplo, cuando llega así, también llegaron a contarle lo que había pasado en el templo, que habían muerto de tal forma esos galileos, ¿cierto?, a manos de Pilato, mientras estaban ahí haciendo sacrificio en el templo. Y estaba ese enraizado también esa idea en ellos de que aquel que padecía cosas terribles era porque algo había hecho. Esa creencia, claro. Entonces ahí también, o sea, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera así, ciego? Entonces estaba como siempre mirando al otro, ¿ya? Pero ahí vemos que Jesús les dice, o sea, tan preocupados de que perecieron ellos, bueno, murieron, pero si en Dios estaba su esperanza, realmente no murieron, van con Dios, ¿cierto? Pero si ustedes no se arrepienten, realmente perecerán, ¿ya? O sea que
la primera muerte, por así decirlo, como hablábamos el otro día en la iglesia también, no sabemos de qué va a venir, no sabemos cuándo y no sabemos cómo, ¿ya? Pero en aquellos que depositan su confianza en Cristo por medio de la fe, no termina ahí, no termina ahí, ¿ya? Sino que vamos a estar con el Señor por la eternidad, ¿ya? Pero terrible es para aquellos que no quisieron, que rechazaron una y otra vez, ¿ya? Porque hemos visto que ese es el camino amplio, donde va la mayoría, que incluso lo veamos ahí también ejemplificado en los versículos que vimos anteriormente, en las historias bíblicas también que vimos anteriormente, donde la mayoría, ¿cierto?, fue consumida, y solamente un remanente se rindió. ¿Ya? Entonces, vemos acá que quizá este hombre, este personaje que aparece acá, quizás formula esta pregunta que nos dice Pablo Hoff, basado en esas especulaciones, ¿ya? Lo más probable. Pero vemos ahí, como bien decías tú, que Jesús no entra en un consenso con los rabinos, no entra en eso, ¿ya? No le entra a esta discusión, no le entra a Jesús a esta especulación, y no entra en este consenso, porque hay muchos que dicen, no es que lleguemos a un consenso, y yo conozco, es que tiene que ver, lleguemos ahí a un no, Jesús aquí no llega a consenso, lo que es y lo que no es, ¿ya? Entonces vemos ahí que Jesús, en vez de responderle lo que ellos querían que le respondiera, ¿ya? Él le responde, como bien decía Pedro, no le importe a ustedes, por así decirlo, quién va a salvarse, que sus ojos no estén en qué es lo que le va a pasar al otro, o si el otro se va a salvar. Es como cuando Pedro, ¿cierto? El Señor lo llama y venía Juan detrás y el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y después vemos a un Pedro que le dice, Señor, ¿y este por Juan? Y el Señor le dice, ¿y si yo quiero que quede hasta el final? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿Y a ti qué? Es lo mismo prácticamente que estamos viendo acá. Porque hay muchos, ¿cierto?, que están, bueno, sucedía ahí y hoy también, están enfocados en el otro. Pero el Señor cambia el enfoque del otro a ti. Ese dedo, como decíamos, que apuntar al otro, el Señor lo vuelve a uno, ¿ya? Y dirige la atención a un llamado personal, ¿ya? Entonces, prácticamente le está diciendo, en vez de estar preocupado de quién se va a salvar o de cuántos se van a salvar, mejor preocúpate de que si tú serás salvo. ¿Ya? Preocúpate de ti, porque la salvación es personal. Y claro, porque la respuesta de él dice, esfuércense. Claro, lo vemos en el versículo 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y aquí en estas pocas palabras podemos sacar estas cosas, el esfuérzate, el esfuérzate, que muchas veces lo escuchamos y muchas veces sí, pero está fuera de contexto. Lo malinterpretamos, o cuando hablamos de la puerta estrecha, también, ¿verdad? Y es algo que Jesús le dice a este hombre o a este líder, no sabemos que si es un líder, pero le responde con estas palabras que yo creo que no fueron muy alentadoras para él, porque a lo mejor era descendiente de Abraham y estaba esperando que la respuesta fuese, sí, como yo soy descendiente, para que todos escuchen, yo voy a ser salvo, que yo soy, claro, entonces, o estar seguro, a lo mejor no son todos, pero es verdad que el remanente, claro, una cosa así, en ese dilema que estaban ellos. Claro, pero él les dice que muchos tratarán de entrar y no podrán. Claro, dice en el versículo 24, dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, ¿ya? Pero como bien decía Pedro, muchos llaman ese esforzaos, ¿ya? Y como que lo llevan a las obras. Fuera de contexto lo llevan a las obras, como si yo me pudiera ganar algo. Pero no es así. Miren, dice aquí un comentario de MacArthur, dice, esforzaos se traduce de una forma del verbo agonizomai, dice, de donde se deriva la palabra agonizar. O sea, esforzar significa agonizar, ¿ya? La palabra significa pelear, la palabra significa luchar. O sea, ya tenemos ahí tres conceptos. ¿Qué es esforzarse?
significa en el original agonizar. O sea, nos podemos imaginar algo agonizando. O sea, ¿ya? Pelear, batallando, luchando. Ya podemos tener ahí una idea. Entonces, la pelea o la lucha, o ese agonizar que vemos acá que se nos dice, ¿cierto?, de la palabra en el original. ¿A qué se refiere? ¿A qué apunta? Bueno, uniéndolo con todo lo que hemos visto en los estudios anteriores, apunta a la abnegación personal, a negarse a sí mismo, a que ya no quiero ser yo, sino que quiero que Cristo se vea reflejado en mí. Y en eso hay una lucha. Claro. Tenemos una lucha. Hay una agonía dentro de nosotros, que queremos obedecer a Dios, pero muchas veces tenemos la lucha en pensamiento, en corazón, hacemos cosas. Muchas veces, como decía Pablo, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y hago lo malo, Señor. Tenemos esa lucha y cuando fallamos nos duele, agonizamos por dentro por haberle fallado al Señor. Entonces, esa pelea o esa lucha, ese esforzarse, ese agonizar, significa eso. Se refiere a esa abnegación que viene, esa abnegación solamente fluye a través de aquel que ha sido tocado por la gracia de Dios. Aquel en el corazón mora y ha sido sellado por Dios, por medio de Cristo, ¿ya? Porque hemos visto, o sea, el Evangelio de ninguna manera nos llama a la autorrealización, sino que siempre nos hace un llamado a la abnegación, a negarte a ti mismo. Por ejemplo, Lucas 9, verso 23, Jesús lo dijo, dice, si alguno quiere venir, porque muchos querían venir, muchos querían ir, pero Jesús dice, ya sí, no le estoy diciendo que no pueden, pero si alguno quiere venir, considere esto, el primer paso para seguirme no es a su manera, sino que el primer paso dice aquí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y como hablábamos también en ese estudio, aquel que no se niega a sí mismo nunca va a poder tomar su cruz. Y si no soy capaz de tomar mi cruz porque no me negue a mí mismo, entonces no estoy siguiendo a Jesús. Porque no está esa lucha. ¿Ya? Entonces vemos ahí, pues, si alguno quiere venir, Jesús es claro, niéguese a sí mismo. Y para negarnos a nosotros mismos sí que hay lucha. Es que en esa negación está la fe genuina. Por eso digo, es algo que viene de Dios. Ese arrepentimiento sincero. Y también viene esa perseverancia de querer pertenecer a Dios. No solamente creer, sino que esto es mucho más allá. Es querer entregarse por completo a Cristo para que, como decía Juan, yo voy a menguar para que es necesario. Y Juan dice, es necesario. Y en ese menguar, ¿verdad? Es donde tú bien dices, está esa lucha. Cada día tenemos esa lucha. Está esa lucha porque, claro, el cuerpo, la carne no quiere, ¿verdad? Pero el espíritu está dispuesto. Claro, el espíritu está dispuesto. Entonces, tenemos esa batalla ahí. Es claro, y ese esforzarse, hermano, ese agonizar, ese luchar, claro. Batallar contra la vieja naturaleza, podríamos decirlo. Claro, y es importante esta definición de esforzarse, porque muchas veces dicen, no, esfuércese, y uno queda así como que, ¿qué? Tengo que hacer algo. O sea, todos quedan así como que, esfuércese, usted tiene que hacerlo, usted tiene que... Y cuando nosotros venimos a la Escritura, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es por gracia de Dios. Claro, y de hecho en Efesios siempre me acuerdo de este versículo, siempre como que nos pone el cable a tierra. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claro. Porque ahí está la diferencia. Al esforzarse, haciendo un llamado a la autorrealización, a descansar en mis obras, de que yo lo logré. Pero en cambio, la Escritura siempre nos está llamando a ese negarse a sí mismo y reconociendo que Dios siempre es nosotros. Y que toda la gloria es para Él. Si algo puedo hacer bien es porque Dios lo hizo por medio de mí, ¿cierto? Siempre apunta al Señor, ¿ya? Pero nunca a que yo sea glorificado, sino que siempre Dios
sea glorificado. Claro. Es Él el que hace, yo no tengo mérito alguno. Eso es lo que nos apunta siempre. Claro, es que esa es una de las enseñanzas que hemos recibido de los estudios, que todo viene de Dios. Ese querer y ese hacer pertenece de Él. Estuvimos hablando. Y hay algunos que tienen un problema con eso, como que se molestan cuando uno dice eso. Pero la Escritura dice, la Escritura yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. O sea, está la Escritura. Es como que, Él. ¿Cómo yo no voy a hacer nada? Claro, no. Hasta lo bueno que sale de mí proviene de Dios. Amén. Lo dice Efesios 2. Amén, así es. Él preparó toda buena hora para que nosotros anduviésemos en ella. Claro, amén. Entonces, este proceso, ¿verdad? O esta respuesta, mejor dicho, que le da Cristo a todos en realidad, y a todos los que escuchaban, que perseverar, ¿verdad? Tiene que haber caído como un balde de agua fría. Porque ellos pensaban que estaban automáticamente claro, porque cuando a ti te dicen, no, ya tú eres salvo, es como eso, no, si ya tú eres salvo. Ya listo. Tengo el pase, ya tengo los pasajes, ya estoy listo. Pero Cristo le dice, a ver, no, esto no es así. Esfuércense por entrar, pero ese es agonizar. Pero, claro, dice, niegues a sí mismo, como ya lo había dicho antes. Sí. Y por eso chocaba mucho. ¿Y qué mejor ejemplo que él mismo? Claro, que se negó a sí mismo. Que no solamente lo predicó, sino que lo hizo vivo en su vida. Entonces, claro, o sea, seguir las huellas del maestro, como dice la alabanza, ¿verdad? Conlleva esto, o sea, negarse a uno mismo, claro, a mis propios deseos, a mis propias emociones, sino que ya paso a ser parte de Cristo. Así es. Parte de Cristo, o sea, y ese camino, que muchas veces es un camino difícil, porque claro, nosotros estamos, el pecado, ¿verdad?, mora en nosotros, y muchas veces... Y tenemos presiones externas también, o sea, tenemos lucha por todos lados, claro, nosotros mismos y externamente también. Por eso es que este es un campo de batalla constante, ¿verdad? Y quién mejor que Cristo, ¿verdad?, para que nos entienda si Él estuvo aquí. Estuvo entre nosotros. Él conoció el odio, la mentira, ¿verdad? Vio a su propio pueblo riéndose de él, negándolo. El único perfecto en medio de los imperfectos, pero tanta perfección no fue soportada. Lo querían quitar. Lo querían quitar. Entonces, él sufrió, ¿verdad?, lo que todos sufrimos. Él fue tentado. Pero sin pecar. Sin pecar, ¿verdad? Fue humillado, ¿verdad? Fue golpeado injustamente, ¿verdad? Fue crucificado como un delincuente, como un ladrón, no siéndolo. Entonces, cuando vemos a Cristo, ¿verdad?, en su vida, y nosotros queremos seguir, quedamos cortos, incluso seguir su huella. ya nos quedamos cortos. O sea, tratar de imitarlo, que esa es la, se podría decir, ese es el deseo del cristiano, imitar a nuestro Salvador, y muchas veces fallamos en el camino. Muchas veces fallamos. Constantemente fallamos. Pero Cristo también dice, nos alienta. Eso. Pero no se preocupen, sigan, porque yo estoy con ustedes. Yo vencí al mundo. Y yo vencí al mundo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo, hasta lo último. Entonces, vemos que Cristo, es que en ese momento, volviendo a ese escenario, sabiendo que cada vez esta cruz se asomaba más y más, y dando una respuesta, ¿verdad?, de salvación a la humanidad, y sabiendo, claro, sabiendo que la misma humanidad, su mismo pueblo lo iba a negar, a rechazar, él sigue haciendo la voluntad del Padre. Sigue viendo la necesidad de que el hombre sea salvo, que sea perdonado,
y muchas veces eso no lo entendemos, no nos cuesta comprender eso, por eso que decimos, ¿cómo yo no voy a hacer nada? Yo tengo que hacer algo, y esto no puede ser gratis, pero es de gratis, es de gratis, es algún regalo que con el tiempo uno va viendo y va dándose cuenta más que no lo merecíamos. Y cada vez nos vamos dando cuenta más y más y más de que no lo merecíamos, porque vemos nuestro propio pecado, vemos cómo le fallamos a Dios. Y en estos estudios y cuando nosotros venimos a la Escritura nos damos cuenta cómo va nuestra vida cristiana, cómo va nuestra vida en Cristo, y empezamos a analizarnos nosotros mismos, es como lo que le dice Cristo, ¿verdad? Que se esfuércense, ¿verdad? Para que puedan ser salvos. Entonces, Ahora, el tema, ya vimos la palabra, ¿cierto? Esforzado, lo que significa ese agonizar, esa lucha, ¿cierto? A la cual se refiere, que por ejemplo lo vemos ver simplificado ahí cuando dice si alguno quiere venir, niéguese, tome su cruz y entonces sígame, ¿ya? Pero eso también Jesús, como hemos visto, nunca guarda las cosas, siempre lo dice todo, lo que nosotros necesitamos saber, Él siempre nos lo dice, ¿ya? Y no anda con cosas ocultas, y dice, o sea, puede haber una consecuencia, un precio que pagar por eso. O sea, claro, el precio, hay un precio por seguirme. Primero, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces síganme. Pero no solamente ese precio de la abnegación, sino que también vemos que pueden haber situaciones externas también, que nos pueden llevar incluso a perder la vida. Hasta ese toque llega la abnegación. Dice Lucas 9, verso 24, dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La salvará. O sea, hay un precio. No solamente está esa lucha interna en nosotros, ¿cierto? De que la vieja naturaleza no aflore y que Él se vea reflejado, sino que ya al Él estarse viendo reflejado en nosotros, vamos a empezar a tener por fuera también situaciones. En el caso de ellos, tenían persecuciones que incluso lo llevaban a perder la vida. Pero ahí Jesús les da aliento y les dice que al fin y al cabo, aquel que pierda la vida por causa de Él, no la va a perder, porque su vida está segura en Cristo, ¿ya? Entonces vemos ahí que habla de abnegación. Ese esforzarse habla de negarme a mí mismo, ¿ya? Y vemos acá que, por ejemplo, cuando habla de la puerta, lo completa la idea, la completa, hermano. ¿Por qué? Porque me habla de una puerta que es angosta. Me habla de una puerta que es angosta. ¿Yo puedo pasar por una puerta angosta con así una mochila? ¿O en el libro del peregrino? No. No puedo, es un espacio reducido. No puedo entrar con cosas que son innecesarias, porque la puerta es angosta, ¿ya? Es pequeñita, ¿ya? Entonces aquí ya se nos completa, porque dice, esforzados por entrar por la puerta angosta. Entonces, para poder yo pasar por esa puerta angosta, tengo que estarme despojando de cosas, y ahí vemos que está esa lucha, esa abnegación, de querer dejar las cosas que son innecesarias para poder pasar por ahí, porque es un espacio demasiado justo. Entonces tengo que despojarme de cosas que no son necesarias. Dice aquí un comentario de Mundo Hispano: por esta puerta se renuncia a sí mismo, se deja de hacer la propia voluntad. El que entra por esta puerta se humilla y luego es ensalzado. En esta puerta entran los que no tienen orgullo, los que no se dejan llevar por las tradiciones, los que renuncian a todo lo que poseen, los que ponen prioritariamente al reino de Dios antes que todas las otras cosas. Ahí vemos el nivel de abnegación, ¿ya? No puedo entrar con orgullo, tengo que despojarme del orgullo. Y lo hemos visto en la bienaventuranza, cuando dice ahí, bienaventurados, ¿cierto?, los pobres en espíritu. Ahí parte, ahí inicia, cuando reconozco mi bancarrota espiritual. Señor, no tengo con qué presentarme delante de ti. ¿Cómo me presento delante de un Dios que es 3 veces santo, yo siendo pecador, vil pecador, gusano soy? No tengo con qué. Pero Él me da la opción de poder acercarme, abre camino donde no lo había, por medio de Jesucristo, ¿ya? Por medio de Él se abrió ese camino, ¿ya? Y ahora puedo acercarme confiadamente, presentarme delante del trono de la gracia para hallar la gracia oportuna, el socorro que necesito, ¿cierto?
pero todo por medio de Cristo. Entonces, ahí habla ya de abnegación, reconocer mi posición delante de Dios, reconocer que soy un vil pecador, que era hijo de desobediencia, un delincuente espiritual, reconociéndolo, ¿ya? Y pidiéndole, clamándole misericordia. Señor, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador, como decía este publicano, ¿cierto? En la escritura, ya reconociendo, despojándome de todo eso y viniendo a él en humillación. Entonces ahí vemos el primer paso, esa renuncia a sí mismo. Dice aquí otro comentario de Pablo Hoff, dice, es necesario esforzarse para entrar por la puerta angosta, la cual es, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, el arrepentimiento y la fe exclusiva en Jesucristo. Y lo hemos visto, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo. O sea, ¿qué más claridad queremos? Cuando dice esforzado, o sea, niégate a ti mismo, reconoce tu posición y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es lo que hemos visto cada vez que venimos a la Escritura, vemos lo mismo, pero con diferentes palabras, con mayor profundidad, con más, ¿cierto? Entonces, vemos, y como leíamos anteriormente, o sea, esa fe, esa rendición a Cristo muchas veces nos va a llevar a pasar por situaciones. Lo primero, ¿cierto?, es que al pecador le cuesta, porque obviamente ahí tiene sus pecados, los abrazan, le cuesta, ¿ya? Pero obviamente reconoce de que cuando estuvo viviendo de esa forma, nada bueno le trajo. Reconoce que ahí había vaciedad y ahora quiere que Cristo sea el que gobierne su corazón, el que lo guíe, el que quiere ser instrumento en sus manos, ¿ya? Pero ahí vemos que cuesta, ¿cierto? Negarse a sí mismo cuesta. Tenemos esa lucha interna, hay esa agonía, como veíamos ahí en la palabra, ¿cierto?, que nos daba en el original, de esforzarse, ¿ya? Y ese costo, por querer, ¿cierto?, seguir a Cristo, muchas veces nos va a significar, y Cristo lo dijo, que dentro de la misma familia muchas veces va a haber persecución. El padre va a perseguir al hijo, el hijo va a perseguir al padre, la hija va a perseguir a la madre a la hija, la nuera contra la suegra, y todo por causa del nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces, pero, y a veces de las posesiones, incluso perder la vida, como estuvimos viendo anteriormente. Pero como Jesús dijo, o sea, el que pierda su vida por causa de mí, al final es ganancia. No la va a perder. No la va a perder, hay ganancia ahí. Pero aquel que quiera proteger su vida, finalmente la va a perder. ¿Ya? Me acordaba de lo que tú decías de aquí de Hebreos 4:11, cuando, bueno, estuvimos hablando sobre el reposo, ¿te acuerdas? El día de reposo. Bueno, acá en el 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese reposo, entrar a ese reposo, está hablando de Cristo. Así es. Está hablando de Jesús y lo vimos, ¿verdad?, en estudios pasados, que el día de reposo, el reposo del cristiano es en Cristo. Claro. El descanso, como tú bien decías, yo no puedo venir a entrar a esta puerta con una mochila gigante cuando Cristo me está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Descansa, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Dejen todo eso. Dejen todo eso. Yo soy el descanso, yo soy el reposo, yo soy la puerta. ¿Verdad? ¿Cómo va Dios en su palabra, ¿verdad? Haciéndonos conexiones para poder entender que realmente de quién está hablando, de tapa a tapa, la escritura o la Biblia entera es de Jesús, es de Cristo. Todo me lleva a Cristo, todo me apunta a Cristo, como Señor, como Salvador, en este caso como aquel que nos da el reposo. El verdadero reposo. Aquel que es la puerta, ¿ya? En estas circunstancias, cuando venimos a la Escritura y encontramos, en todo lugar encontramos que la Escritura apunta a Cristo, no podemos hacer la vista gorda y decir, no, que esto es otra puerta, es otra cosa. No, hermano, cuando viene a la Escritura, todo apunta a Jesús, todo apunta a nuestro Salvador, todo apunta a aquel que fue incluso crucificado. Como veíamos en el estudio anterior, el día de reposo era sombra
del verdadero reposo que es en Cristo, que claro, no se limita a un día, sino que cada momento, cada día, claro. todo Entonces, apunta a Él. entonces, claro, Jesús está hablando del mismo, ¿verdad? En esa respuesta. Así es, pero ellos no lo querían recibir. ¿Entiendes? Y como a lo mejor muchas veces lo leímos y dijimos, ay, esforcémonos nomás, pero nos quedamos con eso. Y lo que está realmente diciendo Jesús, Humíllense, esfuércense, aquel agonicen, pobre en espíritu, que constantemente luchen. está, Señor, necesito de ti. Necesito porque soy así, porque hago esto, porque reconocerlo. Reconocer. Si al final Dios lo sabe, pero quiere que nosotros lo reconozcamos. Claro, entonces volvemos, ¿verdad?, a vernos en la Escritura cómo Jesús nos abre paso para que lo veamos a Él. Yo decía, si Él, claro, si Él es el blanco perfecto, sí, no hay otro. Entonces, cuando perdemos la mirada del blanco perfecto, está todo mal. Y hay que, como bien decía Joana, hay que ese negarse a uno mismo. En ese negarse es donde está la lucha, la verdadera lucha. No es en otras cosas como muchas veces decir, no sé, lucha. No, muchas veces yo he escuchado, no sé si que me cuesta ser bueno. O sea, a todos nos cuesta. Pero sí, de hecho, lo que no nos cuesta es ser malo. Claro. Porque dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Claro. Que es lo que... Y eso es lo que Cristo nos está enseñando. Nos está enseñando a hacer lo bueno. A hacer lo bueno. Y lo que cuesta es hacer lo bueno, sí. Y está el claro ejemplo, yo siempre he visto esto en los niños. O sea, el claro ejemplo está en los niños. En los niños. Nadie le enseña a hacer lo malo. Nadie le enseña. De pequeños ya andan haciendo revoltijos en todos lados. Y claro, ¿y qué hacen los papás? Tienen que enseñarles a hacer lo bueno, ¿verdad? ¿Y cómo responden muchas veces? No les gusta. Porque quieren hacer lo que ellos quieren. Que no, que lo vuelven a hacer, que lo hacen una y otra vez. Entonces, uno se ve, y muchas veces también ahí, diciendo, Señor, tan así soy yo, o mejor soy peor. Sí, peor. Peor. O sea, me estás diciendo que no lo haga y lo hago igual. Sé que no tengo que hacerlo, como decía Pablo, pero lo hago igual. ¿Entiendes? Entonces, todo esto... Lo malo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Lo termino haciendo igual. Entonces... De los pecadores soy el primero. Como dice Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Claro. Y justo nos da el pase a la parte del versículo 25, porque Jesús no solamente nos está diciendo aquí esfuércense por entrar por la puerta angosta, sino que también nos dice que esa puerta no va a estar abierta para siempre. Esa puerta no va a estar abierta para siempre. Esa puerta de gracia, esa puerta donde se extiende la misericordia, no va a estar abierta para siempre, porque llegará el momento en que el padre de familia cerrará la puerta y entonces ya no va a haber más oportunidad. Es como lo que estábamos hablando de Noé. Dios dio tiempo, todo el tiempo que Noé estuvo haciendo el arca, ¿cierto? Que estuvo pregonando la verdad, y no quisieron. Llegó el momento en que Dios dijo, ya Noé, entra, entraron los animalitos, ¿cierto? Se cierra la puerta, se cerró la puerta y ya no entró nadie más. Se cerró la puerta y se cerró. La oportunidad de la oportunidad de la salvación no es eterna, tiene un límite. Entonces vemos acá que, y Jesús dice, o sea, que aquellos que pierden la oportunidad se van a quedar afuera. Así es. Y aunque estén afuera, ay, Señor, ábrenos, no se va a volver a abrir. ¿Ya? Y ahí podemos ver solamente en esa imagen la desesperanza, podemos ver una urgencia, podemos ver solamente en esa narración, ¿ya? Porque vemos que, como hemos visto anteriormente en otro estudio, nosotros no somos eternos. Tenemos un inicio y tenemos un fin, ¿ya? Entonces el tiempo de nosotros es como la hierba, o es como la flor, que un día está y al otro día ya no está, ¿cierto? Así pasamos nosotros por acá, tenemos un periodo corto para poder responder, ¿cierto?, a este llamado. Cuando Dios nos está invitando, ese es el tiempo, como bien decía Pedro, ahora es.
Ahora te está llamando Jehová. Ahora te está llamando el Señor. Ven ahora que te está llamando mientras Él está cercano. ¿Ya? Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si vamos a estar con vida. No sabemos. ¿Ya? Y hay muchos, ¿cierto?, que dicen, no, piensan que a lo mejor cuando estén en el momento de, no, ahí me voy a arrepentir. Cuando ya esté crítico y sé que me voy a morir, no tenga esperanza, me hayan desahuciado, ahí me voy a rendir. Pero a lo mejor en ese momento ni siquiera va a alcanzar a hacerlo. No, tenés tiempo. Claro, entonces es ahora la oportunidad. Después va a llegar un tiempo en que ya se va a cerrar la puerta, ya no va a haber más oportunidad. Una o por otra. Porque el Padre va a cerrar la puerta, la otra porque no tenemos nuestra vida en nuestras manos. No tenemos seguridad de lo que pasará el día de mañana. Claro. ¿Ya? Entonces hay un tiempo limitado para responder. Pero hay muchos, ¿cierto?, que no toman en cuenta esa oportunidad. Y ahí Jesús dice que con eso no se juega. Claro, hay una advertencia clara que está dando. Claro, que una vez ya la puerta cerrada, como en cualquier lado, usted vaya al supermercado después de la hora a ver si le van a abrir la puerta. No, es que tengo que comprar, no le van a abrir la puerta. O sea, Cristo es tan, Jesús, para enseñar, saca una historia tan fácil de entenderla, pero muchas veces no queremos entenderla. Que hay un tiempo y pone, por ejemplo, la puerta que en un momento se va a cerrar, ¿verdad? Que después ya no van a haber excusas, no van a servir las excusas porque ya la puerta va a estar cerrada. Ya no va a haber. Ya hubo tiempo. Hubo tiempo. Y no quisieron. Hubo una hora. Y no fue que una hora que no sabían. Desde cuando se abrió la puerta, ¿verdad? Hasta cuando se cierra. Entonces, hubo un tiempo en el cual se podía ingresar libremente, ¿verdad? Pero en ese momento cuando se cierre, va a ser, que dice que va a ser terrible porque... Habla incluso de lloro. Y claro. O sea, ya Señor, habla, no habla de desesperación, van a quedar afuera. Y más adelante dice ahí... El lloro y crujir de dientes. Y Jesús ha venido constantemente advirtiendo acerca de esto. Por ejemplo, cuando les dice, o sea, ellos estaban preocupados de lo otro, miren lo que les pasó, miren cómo murieron. Y Jesús les dice, están escandalizados por cómo murieron ellos. Claro. Porque Pilato les quitó la vida. Porque a estos les cayó la torre y por eso murieron. Pero no, mejor preocúpense de ustedes, ¿cierto? Porque si no se arrepienten, todos perecerán. Lucas 13:3. Después vemos que les dice, en Lucas 12:40 les dice, estad preparados porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces está hablando constantemente. Cuando veíamos la parábola del rico insensato también, veíamos a un personaje que Jesús narraba que decía, tengo mi granero lleno, voy a romper aquí voy a ampliarlo para que caigan todos mis bienes. Ya estoy asegurado, ¿cierto? Ahora toca comer, beber y ya, alma mía, reposa. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? Y todo lo que juntaste, todo lo que, de lo que tienes, ¿de quién será? Estaba preocupado únicamente de esta vida, pero no consideró, ¿cierto?, que su vida no estaba en sus manos, no consideró que no termina todo aquí, sino que tenemos que enfrentarnos delante de Dios. No lo consideró, no consideró más allá. Y Jesús le dice, o sea, vienen a pedir tu alma. Así es. ¿Ya? Y vemos también que en Romanos se nos habla, o sea, que en última instancia, la paciencia de Dios con aquellos que insisten en rechazar y rechazan y no quieren, a pesar de que Dios constantemente le está hablando a través de redes sociales, en las plazas, en todo lugar, para que oiga la palabra, usa familiares para que le den la palabra, pero insisten en rechazar la gracia de Dios, ¿cierto?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, insisten incluso en deleitarse en sus maldades, no quieren estar con Dios. Entonces Dios dice, ya, no quieren estar conmigo, va a llegar un momento en que ya no va a haber un retorno, no hay vuelta atrás, se acabó, ¿ya? Y los va a abandonar, lo abandona a sus deseos. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia que había en sus propios corazones. O sea, lo que estaba ahí, en lo que ellos se deleitaban ya, quieren vivir apartados de mí, insisten, no quieren recibir esta salvación, ya yo los dejo,
los entregó. Sumérjanse en su inmundicia, sigan ahí en las concupiscencias que hay en sus corazones. Romanos 1, el verso 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el versículo 28 de este mismo Romanos 1 dice, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Insistieron, persistieron, no quisieron, y a Dios los deja. Deleítense en sus maldades. ¿No quieren rendirse a mí? Bueno, ya, los dejo. Y Jesús los ha estado advirtiendo, ¿ya? Entonces, esto es una advertencia, hermano. O sea, Jesús está diciendo, esfuércense por entrar. Ya hablando de una lucha, ya hablando de esta puerta que es angosta, que aquí ya se nos marca de plano que no es a mi manera. Porque hay muchos que dicen, no, yo sigo al Señor a mi manera, o yo busco a Dios a mi manera, creo en Él a mi manera. Pero aquí no existe la mi manera. Porque, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo, dice. ¿Quién es el que ideó todo este plan de salvación? Dios. Entonces, si Él ideó todo este plan de salvación, si Él se preocupó de que ahora mismo Cristo fuera a la cruz, ¿cierto? Porque para eso iba la crucifixión, para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿cierto? Y equipado y el Espíritu Santo ahí para que capacitarnos para poder andar como Él quiere que andemos, ¿ya? Pero todo proviene de Él. Todo. Todo. No sé, como tú hablabas sobre el arca de Noé, pues tenemos un claro ejemplo de se cerraron las puertas y ya nadie más pudo entrar. Cuando tú hablas, ¿verdad? De que Dios dio un tiempo, ¿verdad? Sí. Se preparó. Y es en las reglas de Él. Si Él ideó todo, en las reglas de Él. Y todo lo demás, ¿verdad? Pasó a ser destruido, ¿verdad? Pero Dios siempre da un tiempo de misericordia. Sí, y bastante misericordia. Y bastante misericordia. Y de hecho, hoy en este tiempo estamos en un tiempo de gracia. Es que como aquí estoy viendo 2 Corintios, el capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. O sea, tenemos este tiempo. Estamos en este tiempo de la salvación. Un tiempo de gracia. De gracia. El hombre no debe despreciar y no debe dejar de lado. Y se ingresa en los términos de Dios. Si Él ideó todo, como les decía anteriormente, Él ideó la salvación, Él abrió paso para que fuéramos salvos. Él realizó, ¿cierto?, esta obra perfecta para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y ser parte de su pueblo. Para acercarse a Él en los términos de Dios. Y el Señor nos está diciendo acá, o sea, que tenemos que despojarnos de toda... No podemos entrar por esta puerta sumergidos en toda esa maldad, llenos de orgullo, altivos. Todas esas cosas tienen que salir. ¿Y quién las saca? Aún las saca Él, por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo ahí que nos redarguye el corazón. Claro. Como por ejemplo ahora, que ya nos dimos cuenta de que perfectos no somos, una vez más. ¿Y de qué necesitamos? De Cristo. Hay una entrega a Cristo, mi vida, la entrega a entregarla a Dios para que Dios se empiece a moldear mi vida. Así es. Es un proceso que muchas veces hemos dicho que es un proceso largo, un proceso que muchas veces cuesta llevar, porque no es algo fácil como muchos te lo pintan, se podría decir, ¿verdad? Diciendo, no, si tú haces esto, Dios va a hacer esto por ti. Entonces, ¿es fácil así, pues? O lo limitan a las obras, ¿no? Es que si tú vienes a la iglesia y si tú haces esto, bueno, ahí vemos a los religiosos de aquel entonces que ellos estaban en ceremonia tras ceremonia, sacrificio tras sacrificio, y el Señor dice que no se deleitaban los sacrificios, sino que el Señor lo que quería era sus corazones. Claro. No se limita a lo externo. El Señor quiere gobernar nuestros corazones. Claro. Va más allá. Uno me pide sacrificio porque yo lo haría, o sea, sí lo haría, pero es fácil. Tú no pides sacrificio.
Muchos, ¿cierto?, descansan en dar, ¿no? Es que ya di, con eso estoy listo, pero el Señor dice que no, el Señor va al corazón, quiere transformar nuestras vidas. Ese es la verdadera adoración. Que el Rendir Señor nuestras vidas. o sea, que el Señor nos ayude, Sí. ¿verdad?, a que podamos entregarnos al 100 a Él, para que Él haga este hombre que es entregado al 100 a su Dios, que nosotros podamos ser buscadores que sinceros, el Señor nos ayude a ser siempre buscadores, ¿verdad?, de Él, o sea, amén, buscándolo en todo momento. Realmente muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Él, pero cuando nos acordamos, cuando el Espíritu Santo empieza, ¿verdad?, Él nos recuerda ahí. y cuando ya nos escucha, después empieza. Y viene el dolor, ese dolor en el alma, ahí donde dice, Señor, sí. Somos como una planta sin agua. Perdóname. Sí, es cuando nos apartamos del Señor. Nos vamos ahí perdiendo el brillo. Pero cuando venimos a su presencia es como que ya estamos más turgentes, nos levantamos, ¿cierto? Estamos más brillosos con Él. Porque en Él está la plenitud, de Él proviene todo. Separados de Él, nada podemos hacer, dice Juan. ¿Cierto? Claro, entonces, que sea claro, necesitamos en todo momento. a lo mejor nos vamos a caer. Pero Él nos levanta. Claro, eso es, ¿verdad? Que a lo mejor nos vamos a caer, nos vamos a caer. Y va a ser, a lo mejor esa caída va a ser dolorosa, pero Él va a estar ahí siempre entregando, ¿verdad?, ese reposo, esa paz, esa tranquilidad en mi vida. Reconocer también que yo le fallo, sí, es reconocerle a Él que yo le he fallado, con mis pensamientos, con mi boca, con lo que hablo, muchas veces con mi mirada, a lo mejor mi actitud. Con lo que hago, con lo que dejo de hacer. Claro, eso, con lo que dejo, muchas veces con lo que dejo de hacer, hermano, muchas veces hay cosas que debemos hacer. Que sabemos que son buenas y no las hacemos. Claro, que sabemos que son agradables a Dios y no lo hacemos. Como por ejemplo venir a su palabra. Entonces ahí es cuando no solamente es cuánto se llama, es darse cuenta, sino que reconocer delante de Dios esa falta en mi corazón. Si yo sé que no hice algo que era agradable para Dios, tengo ya, ¿verdad?, un motivo para orar. Tengo un motivo ya para venir a Cristo y decir, perdóname, ¿verdad? O como usted, ¿verdad?, le estime conveniente hablarle a su Señor y decirle, ¿verdad?, pero con sinceridad en el corazón. Porque eso es lo que le agrada a Dios. La sinceridad. La sinceridad de lo que realmente no con palabras así como llenándome a mí de cosas maravillosas, diciendo, no, yo como, no, sí, Señor, si yo a la otra no me voy a caer, a la otra, si yo puedo. Y todo lo contrario, no puedo. No puedo. Y necesito ver. Porque para la otra a lo mejor va a ser más fuerte la caída. Pero por eso necesito a Cristo, lo necesito. Hasta que aprenda. Y vamos a seguir cayéndonos hasta que aprendamos a depender de Él. Es que va a ser hasta el fin, Señor, porque si no, no diría que va a estar con nosotros hasta el último momento. O sea, ¿eso qué quiere decir hasta el fin? Hasta el último segundo de respiración de mi vida. Y por la eternidad. Y por la eternidad. Va a estar ahí esperando, ¿verdad? En mí, buscándome, ¿verdad?, apoyándome, guiándome, levantándome, dándome fuerzas, dándome aliento mediante su palabra, como lo hace ahora, ¿verdad?, alentándonos a que confiemos en Él, porque ya sabemos que Él es nuestro verdadero reposo y que Él es la puerta con la cual nosotros debemos entrar. Si nosotros descansamos en Él, como bien decías tú, cuando
esta puerta, ¿verdad? Va a ser una puerta que no nos va, no va a impedir entrar. Claro, y él, o sea, estaba dando aquí la palabra, ¿cierto? Hablando de de esforzarse, ¿cierto? Por entrar en esta puerta angosta, pero él a eso iba a Jerusalén. Iba a ser posible nuestra entrada por esa puerta, porque solamente por medio de Cristo, nosotros, ¿cierto? Por medio de su palabra, el Espíritu Santo ahí ayudándonos, el que nos hace reconocer nuestra posición y pone ese anhelo en nuestro corazón de ya no querer ser iguales, sino que sea Él el que obra en nosotros y reconocemos nuestros pecados, entonces ya el Señor nos va quitando todas esas cosas que son innecesarias y con las cuales nos cuesta entrar. Claro. El Señor nos ayuda a despojarnos de todo eso, como bien dice Pedro, y nos da ese descanso. ¿Ya? Y ahí no te he dicho que si crees en Dios verás mi gloria. Entonces, a eso él iba a la cruz. Allá vamos a ver. Sí. Ahora, el próximo martes, si Dios así lo permite, vamos a continuar con los versículos del 26 en adelante. Se nos hizo corto el tiempo. Bien, ya son las 9:27 de la noche. Bien, así que vamos a dividir este estudio en dos partes. Ya dimos la primera parte del verso 22 al 25 ya de Lucas 13 y vamos a continuar, si así Dios lo permite, el próximo martes. Amén. Así que vamos a estar orando entonces para ya dar término, ¿verdad? A esta transmisión, a este estudio, ¿verdad? De la palabra del Señor. Esperando, ¿verdad? Que haya sido de mucha bendición para sus vidas, que haya sido de mucho agrado. Y bueno, y también ver a Jesucristo dentro de todo esto como el único Señor de nuestras vidas. Y Él es el único que nos puede ayudar, levantar, fortalecer, animar. Amén. En este mundo tan caótico, hermano. Como bien decía Joana, ya tenemos lucha contra nuestra propia concupiscencia, con nuestra propia carne, más el mundo. Claro, tenemos una lucha en nuestra mente día a día, una lucha en nuestro corazón día a día. Y a eso súmele el enemigo y las presiones externas. Constantemente ahí, por eso el Señor dice que tenemos que esforzarnos. Pero obviamente, como vuelvo a reiterar, Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo me fortalezco en el Señor? Por medio de su palabra, conociéndolo cada vez más a Él, reconociendo mis debilidades y su poderío, reconociendo que estamos en sus manos y que en sus manos estamos seguros. Amén. Y no nos dejamos solos, sino que tenemos el Espíritu Santo que está ahí ayudándonos. Amén.